Quiero entonces a continuación dejar con ustedes al doctor Juvenal Ríos. Juvenal, bienvenido, muchas gracias. Parte, por supuesto, de la Alianza, con desafíos para el Plan Nacional de Cáncer en la era de la medicina de precisión. Juvenal, te dejo. Gracias, Francisco. Gracias a los asistentes y a todos mis pares miembros de la Alianza. Voy a ir inmediatamente al tema que nos convoca. Como dijo Francisco, esta presentación se titula Desafíos para el Plan Nacional de Cáncer en la era de la medicina de precisión. En primer lugar, les muestro mi declaración de conflictos de interés, solo se las muestro, y vamos a la hoja de ruta que les propongo para el día de hoy. El primer tema, hacia el final de la presentación de Ricardo, probablemente hay algunos puntos en común, así que voy a ir más rápido, y que la primera pregunta que vamos a tratar de responder dice que ¿qué lecciones de otros países podemos extraer a la hora de implementar medicina de precisión en los sistemas sanitarios? Y la segunda parte, en el fondo, trata de responder a estas tres preguntas. Si en primer lugar estábamos, considerando el pasado y lo que estamos viviendo, utilizando la medicina de precisión como una herramienta para el control del cáncer. Esa es la primera pregunta del ámbito local. En segundo lugar, ¿de qué manera el Plan Nacional de Cáncer se ha estado haciendo cargo de incorporar a la medicina de precisión? Y por último, también, al igual que Ricardo, pero probablemente la perspectiva que me convoca a mí como profesional del Ministerio de Salud es cuáles son los principales desafíos que tenemos por delante en la incorporación de la medicina de precisión en nuestra salud, en particular en cáncer. Cuando te lo pregunté, no me dijiste que sí. Bueno, qué duda cabe, después de toda la argumentación, ¿no es cierto?, que nos mostró Ricardo, que la medicina de precisión es un proceso ineludible para el mejoramiento de la prevención y control del cáncer. Así que, dicho eso, lo que les muestro en primer lugar es muy parecido a lo que mostró Ricardo en el sentido del mapa de las iniciativas para la implementación de la medicina de precisión en los sistemas sanitarios a lo largo del mundo, y les quiero hacer notar nada más dos puntos, que ya de alguna manera los mencionó Ricardo. Vean ustedes que en Latinoamérica, en Sudamérica específicamente, no tenemos nada constituido de manera robusta. Hay iniciativas que se están empezando a desarrollar, y que diría yo en buena hora también están siendo apadrinadas, porque me tocó soy parte de una organización que nos apadrina como latinoamericanos al respecto, que es EULAC-PERMED, para justamente desarrollar estas iniciativas en Latinoamérica. Vean ustedes lo que pasa en Estados Unidos, tienen dos instancias, y gran parte está concentrado en Europa, donde hay una cantidad importante de países que tienen desarrolladas iniciativas para la implementación de la medicina de precisión, ¿ya? Entonces, por lo tanto, nos vamos a examinar más bien cuáles han sido las lecciones aprendidas de los europeos, ¿ya? En ese sentido, los españoles, que probablemente fueron uno de los últimos en incorporarse en esto en Europa, hicieron, antes de empezar a subirse al carro de la medicina de precisión, un análisis de qué habían hecho los otros países, y nosotros nos vamos a concentrar, como dice el título, en lo que hizo la Unión Europea. No sé si antes de Boris Johnson o después, no sé, da lo mismo, eso lo podemos dejar para otra oportunidad. Y el análisis, el resumen de ese análisis que les muestro aquí, que en el fondo son las lecciones aprendidas de lo que ha hecho la Unión Europea al respecto, y que España lo resume muy bien a través de esta matriz que les propongo, es que en primer lugar, como líneas transversales de trabajo a la hora de implementar la medicina de precisión, tiene que haber un fuerte apoyo institucional y un financiamiento asegurado, ¿ya?, que es el gran talón de Aquiles de muchas de las políticas públicas que se generan a lo largo del mundo, y probablemente cuando se hacen revisiones de cómo le fue a esas políticas, vuelven a examinar en qué estuvieron las falencias, y probablemente el financiamiento es un punto grueso, definitivamente, ¿ya? En segundo lugar, debiera haber un basal, digámoslo así, de tecnología, de infraestructura, de know-how en relación con
con los datos ómicos, con la experticia de la secuenciación genómica por parte del recurso humano, la presencia de biobancos, que es un tema que tocó Ricardo sin duda, ¿no es cierto? Y lo podemos abordar en otro seminario ampliamente. Los registros, en este caso el Registro Nacional de Cáncer, y el rol también de la historia clínica electrónica interoperable, y aquí se mete el tema de la salud digital también, ¿ya? Que también lo podemos dejar para otro seminario. En tercer ámbito, ven ustedes aquí otras líneas transversales que las vamos a girar para que no estemos leyendo al revés todo, que son, en el fondo, el mínimo común que tiene que haber en relación con los marcos regulatorios, los marcos normativos, las herramientas para el acceso seguro de información compartida, la estandarización y calidad de determinaciones y pruebas. Eso es tremendamente relevante. La gente de la Sociedad Chilena de Laboratorio Clínico es muy enfática en eso. La formación de profesionales y lo que estamos haciendo hoy en día también, porque no es esa la única misión de esta alianza, la difusión y participación de la sociedad. Tiene que ir todo esto de la mano con un cuarto componente, que es la investigación, para hacer la diferencia, porque es una de las cosas que más aprendí en este grupo que nos está padrinando de EULAC PERMED, es que distingamos bien entre lo que es la investigación en medicina de precisión de la implementación, ¿ya? En los sistemas sanitarios, que si bien es cierto, conversan, y probablemente la implementación se nutre de la investigación, en estricto rigor son dos cosas bastante, tienen dos dimensiones distintas, digámoslo así. Y por último, quisiera relevar que la otra parte de la matriz es el ecosistema, que también lo mencionó Ricardo, y que nos dice a nosotros, de alguna manera, parece que estamos haciendo una buena alianza en esta alianza, que es poder tener al Estado conviviendo de alguna manera, ¿no es cierto?, con la academia, las universidades, con la industria y con, en este caso, esta alianza presidida por los pacientes y por la sociedad civil, ¿ya? Y en ese sentido, cuando los españoles hablan de empresas, no solo se refieren a la industria, sino que también, y este es un ejemplo que siempre saca el doctor Sergio Becerra a colación, que es muy bueno, el caso de Amancio Ortega, el dueño de Sara, en relación con las donaciones importantes que ha hecho para el control del cáncer, sobre todo lo que tiene que ver con los aceleradores lineales, en el caso de la radioterapia, ¿ya? Eso es muy importante, ¿ya? Pero bueno, ¿qué nos pasa en Chile? ¿Qué le pasa a Chile? La pregunta la segunda pregunta en el fondo de esta conferencia es, ¿estábamos utilizando la medicina de precisión como herramienta para el control del cáncer? Y la respuesta es sí, sí lo estábamos a través del GES, sin duda, ¿ya? A lo mejor modestamente, pero sí lo estábamos hace un tiempo, y les voy a mostrar por qué. Esta es la lista de tumores sólidos a su izquierda y neoplasias hematolinfoides que se encuentran en este momento incorporadas al GES, ¿ya? Es una lista importante de tumores sólidos. Los últimos 2 se incorporaron el año pasado, y aquí en la lista de neoplasias hematolinfoides, y si está la doctora Camila Peña presente, me va a retar porque no coloqué mi mieloma múltiple, pero habría que agregarlo, ¿ya? Entonces, en el área de medicina de precisión, marqué en amarillo aquellos que en la actualidad, desde un punto de vista terapéutico y de financiamiento, se están actualmente siendo beneficiados por la medicina de precisión. Y específicamente, no vamos a hablar de todos, les voy a mostrar 2 casos, sino que les voy a mostrar cáncer de mama y leucemia amiloide crónica, ¿ya? Que es una de las tantas leucemias crónicas. Y para ello vamos a analizarlo en esta tabla, en donde vemos la enfermedad, la alteración molecular, la técnica molecular de primera línea para el diagnóstico, una técnica eventualmente complementaria, la terapia dirigida, el mecanismo de financiamiento con el cual se cuenta en la actualidad y desde qué año está incorporado, ¿ya? En primer lugar tenemos el caso del cáncer de mama, que no es el más antiguo, entre paréntesis, ¿ah? El cáncer de mama HER2 positivo, comúnmente llamado así, pero digámoslo más en el estricto lenguaje, aquel cáncer de mama que cuenta con una amplificación en el gen HER2, que es el gen de finalmente un factor de crecimiento que se llama EGFR, y que la técnica molecular de primera línea, a lo largo de gran parte del mundo, Estados Unidos y Europa, probablemente los franceses nomás tienen algunas excepciones que nosotros las hemos adoptado, es la inmunistoquímica, cuando la inmunistoquímica se encuentra suficientemente homogenizada a lo largo de todo el sistema sanitario, ¿ya? Nosotros aquí hemos adoptado una variante a través de la técnica de Fitch. Aquí también está la doctora Paula Escobar, nuestra jefa del Departamento de Cáncer, que viene del Hospital Tisné, que es el centro de referencia para el Fitch justamente de esta técnica, y que hemos adoptado justamente por la razón que yo les decía. Y cuando se encuentra
esta amplificación detectada por esta o esta técnica, nosotros podemos decir que ese paciente se va a beneficiar de anticuerpos anti-HER2, y eso está financiado a través de la ley Recarte-Soto desde el año 2015. Y el otro caso es más antiguo que este, que en el fondo es la leucemia mieloide crónica Phi positivo, Filadelfia positivo, que la alteración molecular o el biomarcador accionable, a fin de cuentas accionable, no cualquier mutación, es una mutación del gen de la quinasa BCR-ABL. La técnica de primera línea para hacer el diagnóstico hoy en día en el sistema público es el PCR en tiempo real, y una técnica complementaria, y que probablemente vamos hacia allá en la secuenciación, probablemente Benjamín va a profundizar más al respecto. Y cuando nos encontramos con esta mutación, ¿no es cierto?, estos pacientes se benefician de manera robusta de las drogas inhibidores de tirosina quinasa del tipo mesilato de imatinib. Hay más, pero me voy a referir a ese, ¿no? Y este se encuentra financiado por el sistema GES desde el año 2007. ¿Ya? Esos son los dos ejemplos. Vamos a la segunda pregunta del área local, y de qué manera el Plan Nacional de Cáncer se ha estado haciendo cargo de incorporar la medicina de precisión o reforzar lo que ya traíamos, porque ya respondimos la pregunta si estábamos haciendo o no. Sí, sí estábamos haciendo. Estas son las 5 líneas del Plan Nacional de Cáncer, la 1, 2, 3, 4 y 5, que probablemente muchos de ustedes las han escuchado en otras conferencias, pero yo me voy a focalizar más bien en 2, donde yo diría, hay más posibilidades, yo diría que hemos avanzado con un poquito más de paso rápido, que son la línea de fortalecimiento de la red oncológica y la línea de rectoría de regulación, que se las voy a comentar a continuación. En la línea de fortalecimiento de la red oncológica, lo que hemos estado haciendo de alguna manera es hacer lo que hemos denominado un diseño de unidades de diagnóstico molecular oncológico, que las hemos abreviado UDMO, UDM al comienzo, ¿ya? Las conocidas UDM al interior de los pasillos del MinSal. Y hemos trazado una hoja de ruta en la cual lo primero que hemos hecho es levantar las capacidades tecnológicas que tenemos en nuestra red, tener una idea de lo que tenemos y dónde estamos y hacia dónde vamos. Luego hacer un diseño conceptual de estas unidades que les voy a contar a continuación. Definir los estándares que debieran tener estas unidades en términos de infraestructura, equipamiento y recursos humanos. Hacer un cálculo de producción. Definir las complejidades en alta, mediana y baja, siguiendo la lógica de otras redes, que las podemos comentar en otro momento, y luego a continuación hacer una elección priorizada, basada en la epidemiología, muy bien pensada, ¿no es cierto?, de los lugares que se van a dotar, o que se van a reforzar en aquellos que ya venía un desarrollo. Y finalmente, aunque podría estar mucho antes, y en paralelo, y ahí uno hace una autocrítica en la formación de recursos humanos y cargos, ¿ya? Quisiera mencionar nada más que detrás de esta tremenda pega, hay personajes a los cuales yo les tengo que agradecer muchísimo porque he aprendido muchísimo de ellos, y son hermosas personas con las que me he encontrado y que he tenido resonancia en el ministerio en relación a esta temática. He tenido absoluta resonancia y estoy muy contento y muy feliz de ello, que han sido 2 ingenieros que trabajan en inversiones, ingenieros biomédicos, que es Arnold Paulsen y Romina Humada, y mis compañeras, mis queridas compañeras de trabajo y amigas, Dunia Roge y Jessica Villena, que ellas me aportan todo lo que es la comprensión de la red oncológica, ¿ya? Dicho eso, les voy a contar que en esta línea, en esta especie de hoja de ruta que hemos trazado, hemos podido avanzar en los que ven en verde ustedes: el levantamiento de las capacidades, el diseño conceptual, las definiciones de estándar, el cálculo de producción, las definiciones de complejidades más o menos. Todavía tenemos que aceitar mucho mejor, diría yo, lo que es la elección priorizada y los lugares que se van a dotar, y realmente voy a dejar en signo de semáforo rojo lo que es la formación de recursos humanos, ¿ya? Semáforo rojo definitivamente, no hay vuelta que darle, ¿ya? Y les voy a contar lo que hemos avanzado de todos estos puntos, solamente lo que es el diseño y un ejemplo del cálculo de producción. En cuanto al diseño, hemos decidido que vamos a tener, ¿no es cierto?, la lógica va a ser tener un área de análisis de proteína y un área de análisis de material genético, ¿ya? En esa área de análisis de proteína, de análisis de proteína, vamos a considerar, ¿no es cierto?, la inmunistoquímica con una robusta dotación de anticuerpos ligadas directamente a las unidades de anatomía patológica, la citometría de flujo, y dentro de las áreas de análisis de material genético,
el análisis de cromosomas a través de cariograma y de ácidos nucleicos a través de FISH, PCR y todas otras subvariantes. Hoy en día cada vez hay más plataformas más interesantes de multi-PCR, y luego también considerar, ¿por qué no? Porque hacia allá vamos, que es la secuenciación genómica en GIS, ¿ya? Que es Benjamín, el doctor García Bloch les va a hablar en profundidad de las potencialidades que tiene en la clínica esa tecnología, ¿ya? Y algunas observaciones importantes que hemos considerado ha sido que, en el fondo, estas unidades debieran estar, aquellas que todavía no se han construido, ligadas a los laboratorios de anatomía patológica, separadas idealmente del diagnóstico infeccioso, y, bueno, los desarrollos que ya están, no nos vamos a poner a inventar la rueda, destruir las paredes y hacerlo de nuevo, sino que potenciar lo que ya está en el lugar que está, ya bien si están asociadas al laboratorio clínico o independizadas de anatomía patológica y de laboratorio clínico. Por lo tanto, los 6 integrantes que tenemos de estas unidades, de estas UDMO, sería conceptualmente la inmunohistoquímica, la citometría de flujo, el cariograma, el FISH, el PCR en tiempo real y sus variantes, y la secuenciación masiva, ¿ya? Un ejemplo de cálculo de producción, les muestro el ejemplo en relación al cáncer de colon. Aquí tenemos una tabla en donde tenemos el tipo de cáncer, la alteración molecular o el biomarcador accionable, el nombre de la técnica, la frecuencia de pacientes a quienes se les va a hacer la determinación, estimada en promedio, el promedio de veces que se le debe hacer esta determinación al diagnóstico y el promedio de veces que se le debe hacer al seguimiento. En el caso de cáncer de colon, del punto de vista de los biomarcadores que son accionables del punto de vista terapéutico, los que consideramos nosotros son KRAS, NRAS, BRAF e inestabilidad microsatelital por el momento. Aquí ven ustedes las técnicas, la gran parte se recomienda hacerle al 25%, probablemente estos porcentajes, Ricardo me puede decir que van a ir evolucionando en el tiempo, ok. En el caso de la inestabilidad microsatelital, el 85%, y ven ustedes que la gran parte se le va a hacer una vez al diagnóstico y una vez al seguimiento. De esa manera estamos calculando y estimando la producción para poder tener una idea completa, y esto en cada uno de los tumores que les comenté y en cada una de las neoplasias hematolinfoides, donde al abrir la cartera es mucho mayor la diversidad, ¿ya? de biomarcadores que nos podemos encontrar, ¿ya? Pero este es un ejemplo, en el caso del cáncer de colon. Y el segundo punto del cual se está haciendo cargo el Plan Nacional de Cáncer, y esto lo digo con mucho orgullo porque es una de las líneas que me toca a mí coordinar, que es la línea 5 de Rectoría y Regulación. Cuando lanzamos y desplegamos esta política pública en el 4 de diciembre del año 2018, nos comprometimos a hacer 20 guías y protocolos, 20 documentos regulatorios a fin de cuentas de los cánceres con mayor prevalencia, ¿ya? Y a la fecha lo que tenemos publicado, y esto me salgo un poquito, pero lo cuento con mucho orgullo de la presentación, es que tenemos 3 orientaciones técnicas publicadas, 10 guías de práctica clínica, 13 protocolos clínicos, nos habíamos comprometido con 20 y a la fecha llevamos 26, probablemente lleguemos con facilidad en los próximos meses a 30, 32, ¿ya? Por lo tanto, meta cumplida, ¿ya? Y en ese sentido, ¿ya? Y aquí estamos al debe, les cuento que hay un documento en construcción todavía desde hace mucho tiempo y que necesitamos ponerle el acelerador, y Benjamín se debe reír por ello, que les cuento de qué se trata este documento, ¿ya? Este documento se llama Orientación Técnica para el Control de Cáncer basado en Medicina Genómica y Precisión. ¿A propósito de qué este documento? Fundamentalmente a propósito de que nuestros pares nuestros evaluadores internacionales de la OCDE vinieron el año 2017 y emitieron un informe el año 2018, del cual nosotros también somos autores, en relación con la medicina genómica y de precisión. Y ellos, en resumen, este es un informe muy contundente, del cual también participó la Sociedad Chilena de Genética, en relación con investigación, que yo le decía que era una dimensión distinta a implementación, no me voy a referir nada, sobre todo por las noticias recientes que hay al respecto. Solamente voy a leer lo que hay lo que ellos diagnosticaron a nosotros como chilenos en relación con implementación en estas áreas. Ellos dijeron: no se detecta una acción coordinada entre las agencias de financiamiento de investigación, CONICYT, ANIR, Corfo, la cartera de salud para impulsar la medicina de precisión, medicina personalizada de precisión en Chile.
no existe una matriz o documento emanado desde el Estado que direccione y regule el quehacer de la medicina genómica y de precisión al interior de los sistemas de salud público-privado. Se visualiza un discreto nivel de desarrollo en relación con recursos humanos entrenados, infraestructura y equipamiento al interior de la red oncológica pública y privada, en este aspecto. Se recomienda avanzar en este ámbito considerando la historia natural del cáncer y por consiguiente en las áreas de prevención, diagnóstico precoz, pronóstico, tratamiento y seguimiento. ¿Ya? Nosotros, diría yo, que a través de este documento la intención es poder hacerse cargo de este primer punto que está en amarillo, y les cuento brevemente en qué consiste este documento. Lo que hicimos en el fondo fue reclutar un panel de expertos que están coordinados por justamente el relator que viene a continuación de mí, que es el doctor Benjamín García Bloch, y los contenidos de este instrumento regulatorio que, digamos, fundan por primera vez una hoja de ruta en relación al desarrollo de la medicina genómica de precisión son un capítulo de por qué es importante, de fundamentación, las definiciones de utilidad que pueden haber, muchos de los conceptos que ya revisamos, y dentro de los aspectos clínicos liderados por referentes en la materia de tumores sólidos. Aquí está presente la doctora Catherine Marceley, neoplasias hematológicas, Virginia Morardes, cáncer hereditario, la doctora Pilar Carballo, farmacogenómica Luis Quiñones, aspectos operativos, y finalmente un tema que probablemente nos vamos a terminar haciendo cargo como alianza, que es la difusión a la sociedad, que es lo que estamos haciendo el día de hoy, ¿ya? Eso con respecto a esta orientación técnica, que espero que salga en el más breve plazo. Y por último quiero terminar probablemente con algo que también terminó Ricardo, pero mi perspectiva, y esta es una perspectiva bien personal en relación de cuáles son los principales desafíos que tenemos por delante en la incorporación de medicina de precisión en nuestra salud, en particular en cáncer. Yo me pensé, reflexioné fundamentalmente dos desafíos. El primero que veo yo, a todas luces, muy nítidamente, ¿no es cierto?, es que la Ley Nacional de Cáncer nos mandata con urgencia algunas cosas, entre ellas las que les coloco aquí. El artículo 20 dice derecho a confirmación diagnóstica y su consejería genética. Las personas tienen derecho a confirmación diagnóstica y a recibir tratamiento ante la sospecha fundada de padecer algún tipo de cáncer. Dicha sospecha deberá ser certificada por el médico tratante. Y hace mención en relación a los exámenes y tratamientos, probablemente estos exámenes se traduzcan en un posterior o no reglamento en relación justamente a las temáticas que estamos tratando hoy día, ¿ya? La pregunta después de esto de la consejería genética, que hace alusión clara a la ley de cáncer, es, ¿tenemos la capacidad formadora? Y la respuesta, diría yo, y van a estar sin miedo a equivocarme, es que no, ¿no es cierto? En este momento, de acuerdo al catastro que yo tengo, es que en la Universidad de Chile es la única que en este momento está dictando como tal un diplomado de asesoramiento genético en cáncer. A lo mejor Ricardo me dice, no, en la UD estamos emprendiendo otro, y diría yo también, y para llamarle la atención, ¿no es cierto?, o, al director de programas para el futuro, que está aquí presente y va a ser el próximo relator, también debería tener un rol en hacerse cargo de un programa de perfeccionamiento en esta área, ¿ya? El segundo desafío que yo veo es el rol o la epidemiología molecular, ¿ya? Un concepto probablemente poco conocido, pero que la secundo con una bajada de título que dice planificar desde los datos ómicos, ¿ya? Y aquí les muestro la definición de un concepto nuevo, o nuevo para mí, que era a lo mejor conocido por todos ustedes, que es la medicina preventiva personalizada o preventiva de precisión. Es un área médica que se centra en el manejo y prevención de los problemas de salud e incorpora a los datos de salud pública o datos epidemiológicos de la medicina preventiva clásica, ¿no es cierto?, aquella que nos enseñan en la universidad, la información generada a partir de las llamadas tecnologías ómicas. Su objetivo principal, es decir, estamos hablando casi de una salud pública 2.0, no solo integrar los datos epidemiológicos, las métricas clásicas, sino que meter esto a la juguera además las tecnologías ómicas, y su objetivo principal es la optimización de las estrategias preventivas, teniendo en cuenta las características del individuo mientras éste se encuentra en buen estado de salud o en las primeras etapas de la enfermedad, ¿ya? Y la ecuación aún puede ser más compleja, pero más fascinante, diría yo. En esta obtención de datos
en donde estábamos acostumbrados a tener los datos epidemiológicos, la historia clínica, además podemos meter en la juguera, y esa es la propuesta de la medicina preventiva de precisión o preventiva personalizada, es incorporar los datos ómicos, los datos imagenológicos y también los datos que nos puede aportar la salud digital a través de cosas como el Internet de las cosas, y hacer la recogida de datos, el almacenamiento, la anotación, la integración, el procesamiento y posterior análisis, garantizando obviamente la seguridad y privacidad a lo largo de todo este recorrido, y poder de esa manera tener una planificación sanitaria de precisión, ¿ya? Eso es lo que nos invita de alguna manera esta nueva concepción de la medicina. Por último, en relación a esto mismo, la pregunta que cabe hacerse es, ¿existe trabajo adelantado en el medio chileno en relación a esto? ¿Cuál es nuestra propia casuística, como dice esta pregunta, en los marcadores de mutaciones descritas, en el PAC de mama, le puse yo, en el PAC de cáncer de pulmón, en el PAC de colon, de melanoma, de glioma, cáncer gástrico, ¿por qué no? Se han publicado cosas muy interesantes, el grupo del doctor Garrido en la Universidad Católica y las nuevas mutaciones también en los mismos, ¿ya? No solo las conocía. El doctor Amundsen fue muy humilde ahí a no mostrar el reciente trabajo, el tremendo trabajo que publicaron, que se titulaba Nirvana, justamente en relación con el cáncer de pulmón a nivel de toda Latinoamérica, ¿ya? Yo no lo quise traer a colación porque a lo mejor el doctor Amundsen les puede contar mucho más al respecto de eso, porque el autor correspondiente de ese titánico trabajo. Y claro que existe, ¿no es cierto? Hay gente que ha trabajado en cáncer de colon, aquí solamente les muestro las portadas de las publicaciones, en cáncer colorectal, en cáncer gástrico, justamente el grupo del doctor Garrido, cáncer en mama hereditario, por años la doctora Pilar Carballo ha sido un referente nacional, y también se han hecho cosas también para afinar lo que sabemos en relación al cáncer de pulmón, ¿ya? Por lo tanto, diría además yo que, y con esto estoy terminando, un desafío subsidiario del anterior podría ser, además, todos estos datos que estamos conversando, tributarlos al Registro Nacional de Cáncer. ¿Por qué no? ¿Ya? De esa manera, vuelvo a repetir, podríamos estar en un futuro mediano haciendo planificación sanitaria de precisión, ¿ya? Y por último, un mensaje, yo creo que es tremendamente importante, y Ricardo también lo tocó, que es transmitir a las próximas generaciones el conocimiento, a los profesionales que ya están egresados y que todavía no han entrado en el tema del cáncer, educarlos como lo estamos haciendo a través de este curso de Cancerología General, dirigido por el doctor Tomás Merino, nuestro referente en educación médica del Departamento de Cáncer, y nosotros también, modestamente, en una reciente publicación nos hemos atrevido a pensar en relación con la formación de los futuros médicos de Chile. ¿Por qué no pensar fuera de la caja y en una eventual reforma curricular incorporar dentro de esta malla el tema justamente que estamos tratando hoy día de la medicina de precisión? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Juvenal Ríos, muy amable por su presentación, muy ilustrativa por lo demás.